Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas palabras maravillosas resumen lo que es el corazón del Evangelio. Jesucristo predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pedro, en este segundo sermón importante, él también vuelve a repetir: arrepentíos y convertíos. Son dos palabras que van unidas. El arrepentimiento siempre trae conversión, un cambio de mente que produce un cambio de afecto y que trae como consecuencia conversión, vida nueva, una, una vida completamente diferente. Es un giro de 180 grados en el transcurso de la vida, es decir, en la trayectoria de la vida, en el camino de la vida. Y el verdadero arrepentimiento busca no volver al camino del pecado, no volver al camino del mal, sencillamente porque no se ama ese camino, sencillamente porque se considera que es algo nefasto. Es como si el enfermo, después de haber sufrido y haber tenido una cura, quisiera volver a la enfermedad. De ninguna manera quiere eso, porque el tratamiento que ha recibido le ha dado liberación de todo el mal y ve la enfermedad como algo terrible, algo realmente indeseable. Y así un cristiano ve el pecado como algo terrible e indeseable porque le ha producido desgracia, tristeza, miseria y otras muchas cosas. Ante todo, porque le ha traído enemistad contra Dios. Y eso es el fundamento de todo el mal. Por eso el arrepentimiento es ese tratamiento divino, ese tratamiento que Dios establece, porque Él no solamente ordena que nos arrepintamos, sino que también nos da la gracia para poder hacerlo. Y la palabra de Dios nos dice que el arrepentimiento siempre ha sido lo que Dios ha buscado. Eso fue lo que buscó en David, porque en el Salmo 32, el versículo 5, dice que antes de confesar su pecado, antes de arrepentirse del pecado, él se encontraba como hierba seca, se encontraba como en un desierto, se encontraba como que había una enfermedad en sus huesos y gemía todo el día. Y tantas veces el Señor nos dice en su palabra que aquel que no se arrepiente es como un novillo que no puede ser dominado, que no puede ser domesticado y que anda haciendo el mal. Así que la fe y el arrepentimiento son, como alguien dijo, las manos que aplican la sangre de Cristo a la herida del pecado, a la herida que causa el pecado. Por ese motivo, Dios ha establecido este tratamiento divino e infalible. Siempre lo encontramos en el Evangelio. El Evangelio nos llama a ser libres no solamente de la culpa del pecado, lo cual tenemos gracias a la muerte de Cristo, ya nuestra culpabilidad es quitada, somos justificados por medio de la fe y por lo tanto ya Dios no nos tiene como enemigos, sino como amigos. El acta que era contraria a nosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 14, ha sido clavada en la cruz. Y entonces ya no hay ningún decreto ni ninguna orden de ejecución ni de condenación sobre nosotros, porque todo eso ya fue abolido y quitado en Cristo, porque Él llevó y Él sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, la culpa, el estado legal de condena al que estábamos abocados, ha sido felizmente en Cristo abolido. Y satisfecha la justicia divina, queda otro problema, el problema del poder del pecado, la corrupción del pecado en nuestras vidas. Esto también tiene que ser roto, porque de otra manera estaríamos amando el pecado y siendo esclavos del pecado y siervos del pecado una y otra vez. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos decir que el arrepentimiento trae para nosotros no solamente que el hueso roto es colocado, es aliviado su dolor, sino que también es alineado, realineado para sanar.
El arrepentimiento entonces produce este doble efecto. Cuando alguien se rompe un hueso, tiene dos problemas: el hueso roto y el dolor del hueso roto. Y así también por el pecado tenemos dos problemas: la condenación y, por supuesto, el poder del pecado en nosotros. Pero gracias a Cristo esto se soluciona no solamente quitando el dolor, sino también acabando con la cojera del pecado, de una vida pecaminosa y arrastrada al mal y a las pasiones pecaminosas que nos dominaban una y otra vez. Así que, buscando entonces eh, el arrepentimiento para con Dios, debemos de evitar aquellos caminos que nos apartan de la reconciliación con Dios. Cuando alguien se siente sucio, culpable, miserable porque ve la realidad del pecado en su vida, puede tomar la decisión de buscar de Dios, volverse a Dios, o también el error de usar la diversión, el ocio y otras cosas para calmar su conciencia o para olvidar de su mal. Pero esto es tan absurdo como aquel que tiene una gran deuda y que se emborracha para olvidar esa deuda. Finalmente eso no va a acabar con el problema. Finalmente lo que va a hacer va a ser empeorar la situación. Y muchos optan por la diversión porque no quieren la conversión. Muchos optan por el camino de más pecado, creyendo que así se van a librar del pecado. Pero el resultado es que simplemente la conciencia puede ser ahogada por un momento, pero después esa, ese pecado volverá otra vez a nosotros y las consecuencias serán aún peores. Por eso debemos con urgencia buscar siempre el arrepentimiento para con Dios, porque debemos buscar como el enfermo la medicina adecuada y al médico adecuado y no ir a cualquier lugar. Cuando alguien tiene una enfermedad, busca a un buen médico, no busca al curandero o al charlatán de turno o aquel que te aconseja y dice, bueno, a mí me ha pasado tal cosa y me he tomado esto y ya lo tengo solucionado. No, lo mejor es ir al médico para tener un diagnóstico real, a través de las pruebas tener claro lo que uno tiene y después tomar la medicación o la cirugía necesaria. Y así tiene que ser también en nuestras almas. Solamente Dios en Cristo es el cirujano, aquel que puede realmente salvarnos y darnos la liberación del pecado, la limpieza de nuestras conciencias, el cambio de nuestra vida, la liberación del poder del pecado en nosotros y darnos la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Y esto solamente lo puede hacer, vamos a llamarlo así, el gran médico Jesucristo. Pero claro, no pensemos que solamente el arrepentimiento es para personas inconversas, que solamente es para aquellas personas que aún no han dado el paso de fe y de arrepentimiento, de confesión del pecado, de recibir a Cristo como Salvador, como Señor, para ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. No, el arrepentimiento es para todos, porque la única manera de tener paz en la conciencia requiere el perdón fresco. Jesús no solamente dijo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino que también dijo, por decirlo así, el perdón nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que cada día debemos ir de fe en fe y de arrepentimiento en arrepentimiento. Porque aunque hemos sido justificados por la fe y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, conforme al pecado, sino conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero también debemos recibir la remisión del pecado. Alguien puso un ejemplo muy sencillo de esto que realmente creo que puede ser interesante. Dice que el amigo del rey tiene permiso para eh, presentarse cuando quiera en el palacio, pero no debe presentarse de cualquier manera. Debe presentarse con la dignidad que merece el rey que le ha invitado. Y así la justificación nos abre a través de Cristo las puertas de la comunión con Dios y del acceso a Dios libremente, pero debemos buscar acercarnos a Dios con limpieza. Y qué mejor que la dignidad de poder venir al Señor confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos para ser recibidos por Él, entonces en la comunión más cercana.
Así que debemos estar siempre prestos, dispuestos para no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni dar lugar al pecado, ni dar lugar al diablo. Debemos saldar las cuentas con el Señor cada día, porque las heridas frescas, como alguien dijo, sanan mejor que las que se infectan. Así que, si cuando cada día examinamos nuestra conciencia y vemos que el Señor nos muestra cuáles son nuestros pecados, qué mejor que pedir perdón y empezar de nuevo, porque el arrepentimiento es para siempre. Mientras que estemos en esta vida necesitaremos arrepentirnos. Debemos examinarnos nosotros mismos. Debemos meditar en la cruz de Cristo, porque al mirarle a Él que fue traspasado por nosotros, entonces la convicción de pecado llegará a nosotros y podremos llorar por Él como el que llora porque ha perdido a su primogénito. Y entonces buscar el arrepentimiento para vida como ese gran don de Dios, que hace que podamos tener al fin la liberación y la bendición. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de Cristo Jesús, de sus heridas y a través de su muerte y su resurrección, de su vida perfecta, podemos acercarnos a ti para tener vida eterna, justificación, pero también remisión del pecado cada día y caminar contigo en una vida nueva. Ayúdanos a hacerlo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.